Buenas tardes nuevamente a todos los que están aquí en Lawrence, los que están aquí por Zoom y también por Facebook. Estamos leyendo la Biblia en un año. Cada día leemos algo del Antiguo Testamento y algo del Nuevo Testamento. Y para hoy, la lectura del Antiguo Testamento venía de Génesis 20 hasta el 35 y del Nuevo Testamento Mateo 7 al 11. Así que, como siempre, los que pudieron leer, si pueden compartir, vamos primeramente a las cosas que nunca había visto o que habían visto, se había olvidado. De hecho, puede compartir cualquier cosa que tiene escrito en su papel. No tiene que ser en ningún orden específico. Así que, Francisco, dime algo. Muy bien, eso fue de la semana pasada, pero todavía está en la Biblia, así que vamos a verlo. Aunque no fue para esta semana, está en la Biblia, ¿verdad? Déjame ver si puedo compartir mi pantalla. En la... Ok. Vamos a Génesis 6, ¿ok? 6:4. ¿Quieres leerlo y hacer tu pregunta, por favor? Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, se dieron hijos, estos son los Héroes. héroes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién eran los hijos de Dios y las hijas de hombres? Muy bien. Muchos han usado esta escritura para inventar muchas teorías. Algunos dicen que los ángeles bajaron a la tierra para casarse con los hombres, lo cual no puede ser cierto porque la Biblia dice que los ángeles ni se casan ni se dan casamiento. Y entonces, mirando el libro de Génesis, vemos que de Set vienen unos descendientes buenos como Noé, y de Caín vienen otros descendientes que no son tan buenos. Así que cuando habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, yo creo que está hablando de los que creían en Dios, seguían a Dios, y los que no. De que había gigantes, bueno, sabemos que en los días de David había gigantes, hasta en el día de hoy hay gigantes. Los que son de Puerto Rico saben que había uno que era gigante de Carolina. Hasta hay un equipo que tiene ese nombre, un hombre bien alto, casi el tamaño de Goliat. Así que eso es lo que yo entiendo. No son extraterrestres, no son ángeles, no son superhumanos, como algunos quieren sacar. Como lo que hablamos la semana pasada, la Biblia no da más información, así que los secretos pertenecen a Dios y lo revelado es para nosotros, y no se ha revelado mucho sobre este punto. Tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la Biblia y tratar de no añadir ni quitar. Muy bien. Vamos ahora a la lectura para esta semana. Si alguien tiene algo, una pregunta, una duda, una observación sobre Génesis 20 a 35 o Mateo 7 al 11. Luisa.
27, 38. Ok, quiero leerlo. Parece que la bendición Ajá. Especialmente en aquel entonces, ¿verdad? Que Dios había hecho unas promesas a Abraham que se pasaba de generación en generación hasta llegar a Jesús, ¿verdad? Bajo pues, esas condiciones, pues esta bendición, el hijo escogido y el otro hijo que no era escogido, vemos esto con Isaac e Ismael, lo vemos con Esaú y Jacob, y también entre los 12 hermanos también vemos que la primogenitura, la parte de la doble porción pasó a José, que era el penúltimo hijo, y la bendición pasó a Judá, porque Rubén subió al lecho de su padre. Leví y Simeón, como leímos esta semana, engañaron un pueblo completo, diciéndole que tenía que circuncidarse y lo mataron. Por eso perdieron esos derechos. Así que, como él ya había vendido su primogenitura, no le dio importancia hasta después. Hay muchas lecciones, ¿verdad? Aquí el libro de Hebreos habla de Esaú. ¿Cuál es la palabra que usa el libro de Hebreos con referencia a Esaú? ¿Qué pecado? Dice que aborreció, y qué pecado, que no sea no recuerdo si dice eso. Estoy recordando otra cosa, quizá me equivoco. Ajá. Y por eso lo pone en la categoría de ¿qué? Bueno, en Hebreos 12, 16. Vamos allá, vamos a Hebreos 12, 16. ¿Qué dice? De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Ok. David, mira lo que dice en la Dios habla hoy. Ajá. Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Ok. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien. Eso fue Hebreos, ¿qué otra vez? Hebreos 12, ¿qué? 12, 16. Ok, vamos a verlo en varias versiones. Doce 26. 12, 16, ¿verdad? Ok, vamos a verlo en varias versiones aquí. Que no me oye, porque no estoy hablando. Está bien, vamos a... Ok, en esta escritura dice que no sea, yo creo que la Reina Valera dice adúltero, ¿verdad?
La Reina Valera, fornicario o profano, inmorales, fornicario, adúltero. ¿Qué tiene que ver lo que hizo Esaú con la fornicación? Algunas versiones dicen inmoral o profano. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque sencillamente vino del campo, tenía hambre, su hermano estaba preparando una comida, pidió comida y su hermano, que toda esa familia se engañaban unos a otros, ¿verdad? Pero ellos eran así, ¿verdad, Francisco? Y dijo, bueno, dame tu primogenitura y yo te doy un poquito de comida. En cuanto al fornicario que deseó la comida del enfermo, porque era que un enfermo se estaba cocinando ¿Era qué? al muchachito del vecino que estaba muriendo. Y él deseó la comida, Esaú. Ok, deseó Por comida. eso se le dice también fornicario. Ok, Desearlo a él. ok. Por eso vendió la primogenitura. Porque tenía hambre y era de campo. Muy bien. O sea, que se dejaba llevar por Los deseos también. los deseos carnales Y bueno, para un placer temporero. por él. eh, que no le importaba el futuro. O sea, que si nosotros queremos complacer a Dios, tenemos que vivir ahora pensando en lo que viene después, pensando en las consecuencias, pensando y tomando decisiones sabias y no entregar el placer de 5 minutos y perder, como pasó con él perdió su primogenitura. Como cuando se comete fornicación, es la misma cosa. Un placer de un tiempito cortito puede hacer a uno perder su matrimonio, hasta perder la vida, ¿verdad? Si uno comete adulterio y fornicación con la esposa o el esposo de otra persona, puede buscar hasta la muerte por poco placer. Y eso es una cosa que Esaú, pues, es un ejemplo para nosotros, pero un mal ejemplo de no dejarnos llevar por los sentimientos de momento, no dejarnos llevar por los placeres de esta vida, sino siempre pensar en las consecuencias de nuestras acciones a largo plazo, especialmente cuando pensamos en toda la eternidad. ¿Ok? Así que él perdió no solamente la primogenitura, sino perdió también la bendición. Su hermano lo engañó. Y entonces pues perdió también esa bendición. Muy bien. Yo creo que la bendición en aquel tiempo era algo tan grande y tan importante, porque era una promesa de Dios. Sí, muy bien. Fornicó, por eso se le dice que fornicó, inmoral, todo eso es un sobrenombre que se le da, porque él pegó contra Dios a rechazar la promesa, porque esa bendición era una promesa. Muchas veces eran como, a dirigir el pueblo. ok, era como una profecía. También vemos al final de Génesis cuando Jacob bendice a todos sus hijos. Es prácticamente o definitivamente una profecía también. Era como inspirado por Dios cuando hablaban de esa manera, sí. Siempre me he fijado que, no sé si estoy bien, pero Dios concedía prácticamente a todos los hombres en esa época, lo que se menciona, vamos a decir, ese nacimiento primero de varón para eso mismo, para seguir la línea de tener esa, vamos a decir, si tiene que ver con la primogenitura o no, pero como que los padres tenían un hijo y eso seguía la línea, casi siempre eran varones, no en todos los casos, pero en la mayoría que se menciona. Muy bien, pues sí, ese linaje pasaba por medio de los hombres, como el día de hoy, no en todas las sociedades, pero muchos, pues, cuando se casan, siguen el apellido del varón. Es una costumbre desde hace mucho tiempo. Dime. En este caso, yo entiendo que esa función es tan especial de cuando vemos a Abraham, la promesa de Abraham, Isaac,
y nosotros estamos son los hijos Ujú, de Isaac. Ok. Esa promesa tenía una manera tan especial que por esa promesa, esa primogenitura, ujú, es donde venía el pueblo de Dios. Porque cuando Jacob nació, se le dio el nombre de Jacob, pero el Señor le cambió el nombre. ajá, Y cuando hablaba de sacar el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel, o ujú. sea, cuando salieron de Egipto, él dice, salió el pueblo de Dios, o sea, por ahí era la promesa que tenía más grande, porque de ahí iba continuando el pueblo de Dios, mirándose, siguiéndose, llamando al pueblo de Dios, mira cómo creció, salieron unos cuantos de Egipto, de donde estaban cuando siguieron a José a Egipto, y mira el pueblo de Dios cuando lo sacó, la cantidad de miles de personas que sacó, que de ahí venía el pueblo, iba a continuar el pueblo. Muy bien. Dios tenía un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo y comenzó a revelar ese plan, como vimos la semana pasada en Génesis 3:15, donde habla de la simiente de la mujer, hablando de Cristo que vendría. Y su plan era, sí, a través de cientos y miles de años, ¿verdad? Traer al Mesías al mundo cuando el mundo estaba preparado. O sea que primeramente sí, escogió a Abraham y vemos que Abraham fue justificado por la fe. Dios entonces le dio muchas promesas a él que se iba a cumplir por medio de su descendencia. Isaac, Jacob, Isaac, Jacob, que cambió su nombre a Israel, y luego una nación que vino de ellos después de pasar 400 años en esclavitud en Egipto. Pero todo el plan era para, por medio de esa nación, traer el Cristo al mundo. Y mientras tanto, enseñaron muchas lecciones. Porque muchas personas creen que para resolver los problemas del mundo lo que hace falta es un gobierno perfecto. Pero mira el gobierno que Dios estableció, hablando de los 10 mandamientos del cielo. ¿Mejores leyes se pueden hacer? No. Pero ¿qué pasó? Los hombres siguieron esas leyes. En pocos días, en menos de 40 días, ya estaban rompiendo las leyes que Dios declaró del cielo. O sea que nosotros necesitamos más que unas leyes. Dios está enseñando estas lecciones a través del tiempo. Necesitamos un Salvador, necesitamos a Cristo y Dios estaba preparando el mundo por medio de toda esta historia. Lo interesante del nombre de Israel, lo que vimos, esto fue parte de la lectura de esta semana en Génesis. ¿Qué significa el nombre Israel? Bueno, Israel era Jacob y cambió su nombre a Israel. ¿Y qué significa Israel? Tiene el nombre de Dios, pero no es el pueblo de Dios. El que lucha con Dios. El que lucha con Dios. Y déjame decir una cosa, que Israel luchaba con Dios a través de toda su historia. Dios lo amaba, Dios le daba muchas oportunidades, pero siempre seguían la idolatría. Y hasta el día de hoy, muchas personas que dicen que siguen a Dios aman más a sus ídolos que al mismo Dios. Prefieren tener una imagen ante el cual lo pueden inclinar o lo que sea, más que orar directamente a nuestro Padre Celestial por medio de Jesús. Así que sí, todo esto fue el plan de Dios para, como dice en el Nuevo Testamento, el antiguo pacto era el ayo o el maestro para traernos a Cristo, para enseñarnos muchas lecciones, para que cuando viniera Cristo el mundo estuviera preparado. Pero aún así, con tanta preparación, es decir, ¿y por qué esperó Dios tantos años? Pues mira los años que esperó y todavía la gente tiene problemas con entender el plan de Dios que venía explicando y enseñando hacía miles de años, y todavía la gente como que quieren volver a las cosas viejas que Dios ha establecido que no sirven. Seguir, hay gente que quiere seguir el antiguo pacto, quieren guardar el sábado, quieren hacer muchas cosas del antiguo pacto y no han aprendido que Cristo vino para librarnos, para darnos libertad, para sí, no una libertad, no libertinaje, sino una libertad, un salvador y no
una ley que nadie puede cumplir la ley, sino que necesitamos un Salvador para con amor cumplir su voluntad. Y con esa motivación, después de que le entregó su vida por nosotros, murió por nosotros, ahora tenemos un Salvador. Pues todo eso sí, todo lo que estamos leyendo ahora en el Antiguo Testamento tiene esa dirección. Podemos decir, como hablamos un par de semanas, el tema de la Biblia es, en una palabra, Cristo. El Antiguo Testamento, Cristo viene. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Cristo vino. Y el resto de la Biblia, Cristo viene otra vez. Y está con nosotros hasta el fin del mundo, en espíritu, espiritualmente. Todo tiene que ver con Cristo, porque el hombre, que todos somos pecadores, como habla Romanos, no podemos salvarnos, no podemos, sin un Salvador, no podemos vivir una vida, por mucho que tratemos, no podemos vivir una vida perfecta, siempre vamos a caer. Por eso necesitamos a Cristo para poder entonces sí ser, como dice Romanos 8, más que vencedores. Sí podemos vencer el pecado, pero no solo. Necesitamos a Cristo con nosotros para poder vencer, para poder tener la salvación. Muy bien. Dime. Muchas personas piensan que la Biblia es un poco machista. Se le da prioridad a los varones. Y sobre todo las mujeres antes, que no se gobernaban mucho. Pero en Génesis 24, el versículo 57 y 58, me llamó la atención porque cuando se encontraron con Rebeca, tomaron en cuenta si ella quería irse para donde Isaac o no. Entonces me llamó mucho la atención que dice, llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Eso me hace entender que si ella quiere ir, la van a dejar ir, y si no quiere ir, no va a ir. Y ella dijo que sí, que se quería ir. Sabemos que no se conocían, pero ella quería ir. Así que ese punto me llamó mucho la atención porque no lo había notado en la Biblia prácticamente. Es que no lo había Sí, visto, no lo había notado de esa manera. Lo que hay que recordar también es que tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto, Dios se puede comparar el tiempo antes del antiguo pacto como la luz de las estrellas. El antiguo pacto como la luz de la luna y el nuevo pacto la luz del sol. Dios está revelando poco a poco su voluntad a los seres humanos. Y hay cosas en el Antiguo Testamento que no eran el plan final de Dios. Era, como ya hemos hablado, era para traernos a Cristo, enseñarnos ciertas lecciones. Por ejemplo, se permitía el divorcio por cualquier razón en el Antiguo Pacto. Pero Cristo dijo que era por la dureza de su corazón que se permitía. Se permitía, siempre digo esa palabra mal, poligamia se dice. Poligamia. Ok, lo dije correctamente por primera vez. Poligamia. Siempre que decía poligamia. Ok, se permitía por, yo entiendo también por la dureza de su corazón. El plan de este principio, ¿cuál era? Que el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, un hombre, una mujer, hasta la muerte. Pero en ese tiempo donde había todavía oscuridad, donde Dios permitía ciertas cosas. Y sí vemos en el Antiguo Testamento algunos dicen prioridad que se dan a los hombres, como hemos hablado, el nombre pasa de los hombres, no por medio de las mujeres. Pero sí, eso es parte del orden de Dios. Lo que en el Nuevo Testamento se aclara esto bastante claro. Sencillamente enseñándonos que hay una diferencia entre hombres y mujeres. En ningún momento la Biblia enseña que el hombre es mejor que la mujer o que la mujer es mejor que el hombre. Pero sí enseña claramente, en lo cual hay confusión en la sociedad que vivimos, pero la Biblia enseña que hay una diferencia entre hombre y mujer. Rápidamente, no hay tiempo para hablar todo este tema, pero la Biblia dice que el pecado entró por medio de ¿quién? ¿Quién pecó primero, Adán o Eva? Eva pecó, pero la Biblia dice que el pecado entró por
Adán. Y dice que Eva fue engañada. Eso quiere decir, ¿cuál es peor? ¿Ser engañado o pecar a propósito con tus ojos abiertos, sabiendo lo que estás haciendo? Pecar a propósito es peor. ¿Cuál hizo eso, el hombre o la mujer? Adán. En ese caso, ¿quién es peor? Adán. El pecado entró por Adán. Ahora, como un pequeño ejemplo de la diferencia entre hombre y mujer. Y como digo, no hay tiempo de hecho, la Biblia dice que en Cristo no hay varón y hembra. No quiere decir que no existe. Está diciendo a nivel de la salvación, los hombres y las mujeres tenemos exactamente la misma posibilidad de salvación. Pero dentro del matrimonio hay diferencia. Es obvio, hay diferencias que son tan obvias que ni hay que hablarlos. La mujer puede dar a luz, el hombre no. Con eso vamos a decir que hay una diferencia, hay más diferencias también que habla la Biblia, pero en ningún momento le da a algunos, y sí, a través de la historia, hasta en este mismo país, etcétera, los hombres a veces han torcido lo que la Biblia enseña para abusar de las mujeres. Y en ningún momento eso es el plan de Dios. Es como la gente puede usar la Biblia como una excusa para cualquier cosa. La Biblia dice que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo. Murió por ella. ¿Dónde se abre la puerta para que el hombre abuse de la mujer? O que manda a ella y sea un cacique, un dictador sobre ella. La Biblia no enseña eso. Sí dice que es cabeza, pero ¿qué cabeza maltrata su cuerpo? No, siendo cabeza no le da ninguna razón de ningún momento de abusar de una mujer o creer que es más importante. ¿Qué hace una cabeza sin un cuerpo? A mi cabeza es lo más importante, le voy a cortar y que anda por ahí. No. O sea, que no está diciendo que uno es mejor, está diciendo que somos diferentes, sencillamente. Y tenemos diferentes partes en el hogar, y en la iglesia también se habla de diferencia entre hombre y mujer en la iglesia, sí. Lo que pasa es que a Abraham se le cayó los cargos, porque a él fue que le dieron el mandamiento, no fue a la mujer. Y como él desobedeció, porque a él fue que le dijeron que el día que pecar, morirá. No fue a la mujer. Entonces a él se le caiga todo el cargo, porque a él fue que le dieron los mandamientos de que obedeciera. Sí. Muy bien, Dios lo hizo a él primero, y después a Eva, y le dio, sí, el mandamiento se lo dio a los dos, pero sí, pero a él primero. Muy bien. Sí. Ahí mismo, David. ¿Tú sabes? Esta semana yo estaba pensando de eso que Adán pecó con los ojos abiertos, pero dice que cuando pecaron y Dios lo comenzó, cuando ellos se vieron que pecaron los dos, entonces sus ojos fueron abiertos. O sea, en otro sentido. Ajá, eso es lo que entendí. O sea, si Adán pecó con los ojos abiertos, o sea, entiendo por ojos abiertos, pecó con la conciencia que estaba claro de que estaba pecando. Sí. Pero al pecar, desnudos, se abrió sus ojos en otro sentido. Eso en otro sentido, sí. Sí, de ojos abiertos se usan de diferentes sentidos. Se abrieron en ese sentido también después de pecar. Muy bien. Como la malicia, quizás. Sí. Yo entiendo que Adán pecó, No, perdón, no estoy escuchando bien. Él sabía que había recibido el mandamiento, porque Dios le dijo de todo árbol del huerto, poder comer más del árbol del fruto del bien y el mal, como comerás. Ya él tenía el mandamiento. Y ya sabiendo yo lo que me advirtieron y hago las cosas a propósito, porque estoy consciente que estoy pecando, que estoy faltando. Bueno, pero la mujer también sabía. La mujer respondió a la serpiente: de fruto de los árboles de huerto podemos comer, pero de fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho. O sea, que ella tenía mandamiento también. Los dos tenían mandamiento. Lo que sí, bueno, que no sea mi palabra. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Aquí en Timoteo. Dice
no tenemos tiempo para entrar en todo el contexto, pero aquí dice, Adán fue criado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Ahora, uniendo eso con lo que dice Romanos 5, recuerden que dice que Adán no fue engañado, la mujer sí fue engañada. Pero ¿qué dice Romanos 5? Tanto tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre. Si hay duda de quién está hablando, en versículo 14 se menciona Adán. El pecado entró al mundo por un hombre. Un hombre que no fue engañado. ¿Cuál es la única conclusión que podemos llegar? Que no fue engañado a Adán, pero pecó. Eso quiere decir que él pecó sabiendo exactamente lo que hacía y lo hizo a propósito. Hay una diferencia. Los dos son culpables, ¿verdad? Pero más culpable el que a propósito y conscientemente peca. Y eso es lo que hizo Adán. Ahora, este tema yo sé es interesante y hay más que se puede hablar, pero vamos a decir claramente de que en ningún momento enseña la Biblia. Pablo no era machista. No es que la Biblia en ninguna manera enseñe que los hombres son mejores que las mujeres, pero sí habla claramente de las diferencias. Y en la sociedad se han ido dos extremos. En el pasado, el machismo era tan y tan fuerte que sí, muchos hombres se creían cacique y que la mujer era una sirvienta que tenía que servirle y no ayudaba en nada en la casa ni nada. Y hay los que ahora han ido al otro extremo. Hasta hay mujeres que dicen que no hacen falta los hombres. A ese extremo han llegado, que somos independientes, no necesitamos los hombres para nada, etcétera, etcétera, que es otro extremo. Los dos extremos, como casi siempre, están mal. La verdad está en el medio, la verdad se enseña en la Biblia claramente que Dios nos hizo varón y hembra y cada uno somos diferentes, cada uno tenemos nuestro trabajo que hacer y cuando se une en la forma que Dios manda, ahí es donde en verdad se llega a una felicidad, a un amor, a un respeto que Dios manda y ese matrimonio que es el ambiente en el cual Dios quiere que se crían niños, etcétera, etcétera, cuando se hace en la forma que Dios manda. Me parece que Nélida quiere decir algo. Adelante, Nélida. Como dato curioso, yo creo que Jacob tenía un problemita con lo que es la primogenitura, porque al nacer él tuvo ese problema, después con su hermano Esaú, cuando pidió a la hermana menor, y ahí no se hacía así, se daba la mayor primero, y cuando fue a bendecir a los hijos de José, puso su mano sobre el menor. Yo no diría tanto que tenía un problema, sino que tenemos que entender mejor la palabra primogenitura. Porque y este es importante cuando llegamos al Nuevo Testamento, que dice que Jesús, ese primogénito, el primogénito literalmente significa primer nacido. Pero ¿cuándo fue Jesús creado? Nunca fue creado. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que siempre ha existido, pero hay los que dicen, bueno, si la Biblia le llama primogénito, quiere decir que en un momento nació. Bueno, sabemos que nació en este mundo, en su parte, pero aún así dice que Dios dio a su hijo unigénito también. Pero la palabra primogénito, tenemos muchos ejemplos, como está mencionando Nélida, que el que recibía la primogenitura no era el primer nacido. Y ella dio varios ejemplos y hay más en la Biblia. Y yo creo que lo que Dios nos está enseñando es que no necesariamente por ser el primer nacido uno recibe las bendiciones de la primogenitura. Y eso es importante para entender en el Nuevo Testamento cuando se habla de
primogénito. Muy bien. Otra observación, pregunta, comentarios sobre la lectura de esta semana. Dime. No escuché bien, perdone. Génesis 20. Ok, un segundito, déjame llegar ahí. Génesis 28. ¿Cuál versículo? 16 hasta 18. Ok. ¿Quiere leerlo? No es otra cosa que casa de Dios y fortalecer. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que le había puesto de cabeza y la alzó por semana y derramó aceite. Yo me puse a pensar, dice que no lo sabía, cuando despertó del sueño, dice que no sabía. Todo su sueño, y ciertamente está en este lugar y vamos a ver. Ok. Esto es cuando Jacob estaba corriendo de su hermano después de haberle robado la primogenitura y luego robarle la bendición. Tuvo que salir corriendo de su hermano y entonces en el camino se acostó y tuvo un sueño en ese lugar que después cambió el nombre a Betel. Y sí, Dios le apareció en ese sueño de la escalera con ángeles subiendo y bajando. Dios está siguiendo a revelarse como hizo a Abraham, a Isaac, y aquí se está revelando a Jacob también por esa cadena, ese plan que mencionó a Angelín de que Dios tenía hacia esta familia, se le está apareciendo en este momento. Ahora, una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que sabe que muchas religiones, casi todas, hasta muchos que se llaman cristianos, piensan que hay lugares santos, hay edificios santos, sagrados, hablan de la tierra santa, casi todas las religiones. Por ejemplo, los musulmanes tienen su lugar, primeramente, donde hace su peregrinación, que se llama Cabal o algo así, donde hay unas cajas grandes y van ahí millones de personas y dan vueltas. Y otro lugar sagrado para ellos es en Jerusalén, que es sagrado también para los judíos, que es sagrado también para muchos cristianos. Muchas personas creen que el edificio donde se reúne la iglesia es sagrado. Yo recuerdo cuando vivía en Costa Rica, cuando pasamos en el autobús había mucha iglesia católica ahí, a pasar la mitad de la gente en el autobús hacían así, a pasar por un edificio, ¿verdad? Porque tiene el concepto de que hay ciertos lugares específicos en la tierra que son más santas, que son más sagrados, y entonces que se pueden acercar a Dios. De hecho, Dios mismo estableció, después de esto, un tabernáculo donde estaba su presencia y quería que llevaran su sacrificio a ese lugar específico. También luego se construyó un templo en Jerusalén, que sí era un lugar, de hecho, tenía parte, se llamaba el lugar santo, y otro lugar que se llama el lugar santísimo, que Dios sí estableció esto bajo el antiguo pacto de que ciertos lugares tenía más la presencia de Dios. Aquí en Betel, pues también vemos que antes de hacer el tabernáculo del templo, llegó a ser un lugar sagrado para los descendientes de Abraham. Ahora, hay varios peligros en esto. Uno es, primeramente, que bajo el nuevo pacto,
dice claramente que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. De hecho, cuando Salomón hizo el templo, él dijo que el cielo de los cielos no te puede contener. Aún haciendo un lugar santo en la tierra que Dios mandó a hacer, él está expresando el hecho de que en verdad Dios no puede habitar en un templo físico hecho por los humanos. Y cuando Cristo murió, ¿recuerdan lo que pasó en ese templo? El velo se rasgó de arriba abajo, porque ya Dios se había acabado con todos los lugares, y en ese tiempo había uno nada más, que era el templo en Jerusalén. Dios se está acabando con el concepto de que hay un templo en la tierra donde Dios habita. Y Esteban, a predicar eso a los judíos, ¿qué le hicieron? Lo mataron cuando él dijo que ya Dios no existe, no habita en templo hecho por manos humanas. La Biblia enseña claramente que el templo de Dios hoy día es la iglesia. La reunión de la iglesia donde quiera que estemos, esto es el templo de Dios. No esto, no esto, no esto, sino esto. Nosotros. Y también enseña que cada uno de nosotros, siendo cristianos, somos el templo de Dios, aun cuando estamos fuera de aquí. Así que, dime, Angelina. Llegar a la hora que ni en ese momento tenían que elaborar, solamente tenían eso como para ir a adorar, era la única manera y el único tiempo que ellos adoraban cuando se reunían en ese lugar. Ahora nosotros, en nuestro corazón, podemos adorar en cualquier momento y donde quiera. Muy bien. Y eso fue la mujer samaritana, que sí, ellos adoraban en el monte Gerizim. Ellos seguían parte del Antiguo Testamento, pero no completo, eran medio judíos. Y pregunta, ¿cuál es el lugar correcto? Jesús es interesante, como tú dices, es una buena escritura para traer bajo este tema, porque Cristo dice, ustedes adoran lo que no conocen. Los samaritanos adorando en monte Gerizim estaban adorando lo que no conocían. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. La salvación, Cristo era judío, Cristo vino, era el cumplimiento de todas esas profecías acerca de la bendición a Abraham, Isaac y Jacob que hemos hablado. Jesús, entonces, la salvación viene por medio de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Así que se combina, ¿verdad? Un lugar que no era sagrado, que consideraban sagrado, el lugar que Dios mismo estableció como un lugar sagrado, pero que tenía su límite y cuando Cristo murió ya eso se acabó y ahora adoramos en espíritu y en verdad. Hasta Betel, empezamos hablando de esto de Betel, que Jacob tuvo ese sueño en Betel y Betel significa casa de Dios. Ahora, ¿qué pasó en Betel después que no era tan agradable a Dios? Más adelante en la historia. Que fueran a adorar ahí. Más adelante, el rey Jeroboam, cuando se dividió el reino en el norte y el sur, él puso un becerro de oro en Dan y otro en Betel. Los judíos ya conocían a Betel como un lugar sagrado desde los tiempos de Jacob y era más fácil convencerlo de que, mira, esto es un sitio donde está la casa de Dios. Y mezcló eso con la idolatría. Y ahí es donde tenía uno de los becerros de oro que por fin fue destruido, pero causó tropiezo para todos los reyes del norte hasta el fin del reino del norte. ¿Perdone? Todo el tiempo del reino del norte siguieron esa falsa adoración. Ahora, tenemos que tener cuidado porque vamos a decir, tú entras en cualquier iglesia fumando. Ya, a lo mejor que te van a decir, mira, no se fuma en la casa de Dios. Pero si tú sales a la calle y sigues fumando, ¿dónde estás fumando? En la casa de Dios.
continua. Si eres cristiano, porque somos templo del Espíritu Santo. Así que ese concepto de que se debe comportarse mejor en este sitio porque es sagrado y tiene una cruz y tiene una decoración y tiene unas cosas, hay que tener cuidado, porque cuando le damos importancia a las cosas físicas, muchas veces le estamos quitando la importancia a Dios y a nuestra vida diaria. En cada momento debemos pensar, yo estoy en la presencia de Dios. Yo no puedo pecar ahora, ni más ni menos de lo que puedo pecar cuando estoy en un edificio que se llama una iglesia. Como quieras es ofender a Dios. O sea, yo no puedo. En la iglesia hay ciertas canciones que me imagino que no cantarían, ¿verdad? Porque tiene mala palabra, tiene mucha fechoría, muchas cosas malas. Hablando de abuso de las mujeres, muchas canciones modernas son así. Acusan a la Biblia, pero mucho de la música que se escucha hoy día es muy mala hacia las mujeres, etcétera. Y esa música quizás uno no escucharía en la iglesia, pero mi carro, en la casa, está bien porque Dios está por ahí en la iglesia y yo estoy aquí, yo puedo escuchar lo que yo quiera y Dios no sabe, no importa. Pero el cristiano hoy día no puede pensar de esa manera. Tenemos que pensar que somos cristianos, tenemos que vivir en santidad 24/7. Y sí, también reunirnos, pero no es el lugar que hace esta reunión santa. Es la gente, los que somos seguidores de Cristo, que Él dice que somos, a reunirnos, somos el templo de Dios. Y Dios está con nosotros, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Muy bien. Más comentarios, preguntas. No sé si contestamos eso, Nana, el hecho de que él no sabía, pero Dios se le apareció ahí. Y sí, en ese momento llegó a ser un lugar sagrado, igual que cuando Dios apareció a Moisés y Dios quita las sandalias, que la tierra que está pisando es santa. Bajo el antiguo pacto eso existía, Dios aparecía en diferentes maneras y ese lugar específico llegaba a ser un lugar santo, pero hoy en día no. Hoy en día no podemos señalar ningún sitio en la tierra, ningún edificio que sea más santa, que sea más sagrada. Algunos son menos santos, sí, por lo que hacen en esos lugares, ¿verdad? Pero no debemos tener esa mentalidad. Hay gente que, en muchas iglesias dicen, no se come en el santuario, ¿verdad? Y al frente está el altar, el santuario. Allá afuera es otra cosa. Tengamos cuidado con eso. Sí, en cualquier lugar debemos tener respeto, etcétera, pero no es por el edificio como si Dios estuviera ahí más que en otro sitio. Sí. Yo me pregunté, hay muchas historias donde yo no estaba reuniendo, pero una vez me sentí tan mal porque si una médica decía que Israel, la antigüedad, la gente oraba mirando hacia el templo y que nosotros teníamos que orar con dirección a ese lugar donde nos estábamos reuniendo, porque ahí era que estábamos. Ay. Ese concepto es peligroso. Eso tiene una tendencia hacia una idolatría, ¿verdad? No sé si hice bien porque yo quería hablar y decirle que no estaba bien, pero claro. una persona muy prepotente, yo quise evitarme tener controversia porque sabía que no me iba a entender, sí. Que me iba a encontrar un problema y no quise hacerlo. Sí. Yo fui examinando todas las cosas hasta que yo no está dividiendo. En el Antiguo Testamento sí oraba mirando hacia Jerusalén, como Daniel, ¿verdad? Sí. Porque eso sí, Dios había establecido ese lugar. Pero hoy en día, si no estamos pensando en el Jerusalén celestial en nuestras oraciones, dirigiendo nuestros pensamientos, no es dirección específica, sino en nuestro entendimiento, orando al Dios que está en los cielos, pues eso debe ser nuestra mentalidad, no fijándonos en nada físico en esta tierra. Dime, Zoraida. Zoraida, ¿quieres decir algo? Sí. Ella me está preguntando a mí, yo digo que te pregunte a ti. Bueno, tú puedes ser su intérprete si quieres. Me vino a la mente
el engaño que hicieron cuando Ella habla cuando de Dina. Dina, los hijos de Jacob, Ok. Eso fue parte de la lectura esta semana, ¿verdad? todos tuvieron que circuncidarse. Eso fue, y ellos tuvieron su consecuencia. Lo que pasó fue que los hijos de Israel ya son hermanos, son pocas personas, ¿verdad? No son como los hijos de Israel cuando había millones. Esto es al comienzo. Israel era el padre, tenía 12 hijos y una hija. Y una persona que era de una de las ciudades por ahí cerca, un hombre violó a su hermana. Y ellos, para tomar venganza, le engañaron a ellos y dijeron que bueno, porque después de violarla quería casarse con ella. Y bueno, no, nosotros no podemos casarnos porque tenemos la ley de la circuncisión que Dios había dado a Abraham, y ellos seguían eso. Hasta el día de hoy los judíos siguen con esa práctica. Y dijeron entonces que ellos pues sí pueden casarse y los dos pueblos juntos, pero ellos tienen que circuncidarse primero. Y todos los hombres contentos, qué bueno que ahora podemos, el hombre podía casarse con Dina y etcétera, etcétera, y se circuncidaron. Y eso fue Simeón y Leví, los hijos número 2 y 3 de Jacob, que estaban engañándolos cuando estaban débiles. Tú sabes que esa operación al 8º día no es tan fuerte para un niño, para un hombre adulto, pues es más fuerte. Y cuando eran débiles por la operación, entraron y mataron a todos. Ahora, las consecuencias fueron que el primogénito era Rubén, pero Rubén también había pecado porque él entró. Recuerdan que Jacob tenía 4 mujeres y él entró a una de ellas y perdió sus derechos. Y también Simeón y Leví perdieron sus derechos de primogenitura por lo que hicieron al pueblo de Siquem. Y la primogenitura pasó a Judá, número 4. Pero de Judá sale primeramente David y luego Jesús, que es descendiente de David. Así que esa historia sí es una de esas cosas feas que pasaron. La Biblia no esconde los pecados del pueblo de Dios. O sea que no, muchos libros sagrados tratan de presentar a su héroe como perfecto, pero la Biblia, el único que dice que no pecó fue Jesús. Amén. Pero leímos hoy que Abraham mintió, Isaac mintió, Jacob engañó también, sus hijos hicieron la cosa que estamos hablando ahora. La Biblia no esconde los hechos de estos pecados, no para decir que está bien, sino para presentarnos la realidad y para que veamos también las consecuencias de eso. Yo estoy casi seguro que una razón por la cual Dios permitía la poligamia, ¿cómo es? Poligamia, no es. Poligamia es cuando tienen más de una mujer. Eso es lo que estoy hablando. No. Bigamia es cuando te casas siendo casado. Bigamia son 2, ¿verdad? Poligamia son varios. Que una razón que lo permitía era que para ver la consecuencia. Mira el desastre que era la casa de Israel, con 4 mujeres. Y los problemas que hubo entre sus hijos también. Por poco matan a José por el odio, porque el padre tenía una esposa favorita y un hijo favorito y todas esas cosas. Nos ayudan a ver la sabiduría de Dios desde el principio, de decir es un hombre y una mujer hasta la muerte ya. Y permitía estas cosas, no es que lo apoyaba o decía que era bueno, pero sí, la Biblia escribe de estas cosas malas que sucedieron como ejemplos para nosotros, para no caer en estas trampas. Esa preferencia de Jacob era el parte del plan de Dios, para que José llegara ahí.
Bueno, en el mismo sentido de que Judas era parte del plan de Dios, no es para darle excusa para hacerlo. Dios permitía ciertas cosas dentro de su plan, sabía de antemano lo que iba a pasar, pero en ningún momento le da una licencia a los que pecaron de esa manera para pecar. Pero sí, Dios lo sabía de antemano, eso definitivamente. Muy bien. Otra observación, pregunta, comentario de Génesis 20 a 35 o Mateo. Hemos hablado mucho del antiguo. Vamos a ver qué tenemos del nuevo. Mateo 7 a 11. En el poco tiempo que nos queda. Vamos a mirar en Mateo 9. Mateo 9. Donde hizo Dios muchos milagros, ahí vi como 10 milagros. ¿En cuál versículo? Mateo 9. Puse aquí versículo 18, 20, 22. Bueno, en este caso, ajá, resucitó muertos. Jesús hizo muchos milagros. ¿Y cuál es el propósito? El libro de Juan, que no era parte de la lectura de esta semana, pero dice algo interesante en Juan 20, 30 y 31. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. O sea, Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, pero nuestra fe no es una fe en cualquier cosa, no es que creamos cualquier cosa, es una fe basada en evidencia. Y tenemos en la Biblia evidencia de los milagros que se hicieron. Hoy en día muchos reclaman hacer milagros, etcétera, y en verdad no están haciendo milagros como se hacían, como Jesús hacía. Y sí, en el libro de Mateo, bueno, Marcos, Lucas y Juan, se ve muchos ejemplos de muchos milagros. Los que supuestamente hacen milagros hoy día casi siempre son cosas que no se ven. Una persona tenía cáncer y fue al doctor y declararon que no tenía cáncer. Pero eso me pasó a mí, pero no fue un milagro. Fue después de tratamiento médico. Y le doy gracias a Dios porque ¿qué hacen los médicos en verdad? Solamente ayudan a sistemas que Dios diseñó que el cuerpo se sana solo. ¿Verdad? Pero no es un milagro. Si tú te cortas y lo sigues mirando por un tiempo, ¿qué va a pasar? La sangre va a sangrar y poco a poco el mismo cuerpo se va sanando. Y 3 semanas después ni se puede ver dónde se cortó, si era una pequeña herida. ¿Quién hizo eso? Dios. No es un milagro. Sí es una prueba grande de que Dios existe. Porque Dios diseñó, imagínate un cuerpo, ¿verdad? Hoy en día se están tratando de inventar y ha inventado algunas gomas que se reparan solo, ¿verdad? Pero ¿a cuánto de ustedes le ha pinchado una goma de carro y se ha reparado solo? Falta un diseño bastante fuerte para hacer eso. El que puede diseñar eso, pues, saca mucho dinero. Dios diseñó eso en el cuerpo de nosotros. Eso es maravilloso, es una prueba fuerte de que Dios existe. No hace falta, o sea, eso es lo que llama milagro. Yo fui al doctor, dijo que tenía cáncer y fui otro día, dijo que no tenía cáncer, pero pasaste por tratamiento. Y el tratamiento ayudó al cuerpo de sanarse en el sistema que Dios utilizó. Ahora, los milagros en la Biblia son diferentes. Un muerto, como Lázaro, 3 días, que el cuerpo ya apestaba de la muerte y Cristo lo resucita. Eso es un milagro. Tomar 5 panes y 2 pececillos y seguir partiéndolo para darle de comer a 5,000 personas. Eso es un milagro. Y cuando estaba en Costa Rica había un hombre que creía que podía ser milagros y dijo, yo voy para África y yo voy a alimentar a miles de personas como Cristo. Hasta ahora no he escuchado su nombre en el periódico. Yo creo que se estaba autoengañado. Gente que oran por una persona para que se sane. Tenía un dolor de cabeza y se quitó el dolor de cabeza. Pues los dolores de cabeza se quitan. Y gracias a Dios, sí.
pero no prueba que esa persona viene de parte de Dios. Si a un ciego de nacimiento, dale la vista de repente, no después de tratamiento médico, no después de repente, como hizo Cristo, y puede ver claramente. Y ustedes saben que el cerebro tiene que acostumbrarse a la vista. Tú puedes, si te dan espejuelos que lo han hecho la prueba, que tú miras todo patas arriba, ¿verdad? Y usa este espejuelo. ¿Tú sabes lo que pasa después de un tiempo? El cerebro tiene la capacidad de virar la imagen y tú comienzas a ver todo derecho. Exacto. Pero toma tiempo. Ahora, hacer un ciego de nacimiento, ver y ver las cosas claramente. En un solo caso, yo veo los hombres caminando como árboles. Y Jesús lo tocó otra vez, y enseguida podía ver claramente. Un tartamudo, ¿cómo que uno aprende a hablar? Escuchando. Jesús sanaba a una persona que nunca podía escuchar. Y cuando lo sanó, podía escuchar y podía hablar claramente. Una persona, aunque tú le das el oído, enseguida no va a entender lo que está, y tiene que tomar tiempo. Pero cuando Jesús sanaba, era completo, era inmediato, era patente y era una prueba de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No hay ningún hombre en la tierra hoy que pueda hacer lo que hizo Cristo. Así es que sí, Él dio esa autoridad a los apóstoles, a algunas personas en el primer siglo, pero hoy en día no. Ya tenemos la evidencia, ya podemos creer en Jesús basado en la evidencia, no tenemos que ver milagros. Pero hay personas que desgraciadamente andan buscando. Y Cristo mismo dijo que una generación mala y adúltera busca señal. Hay que tener cuidado. Tenemos bastante evidencia en la Escritura de milagros de verdad. Caminar encima del agua. Y algunos dicen, bueno, estaba congelado. No estaba congelado nada. Él caminaba en verdad encima del agua en forma de ser humano. Eso es un milagro de verdad. Y dice que muchos no lo creen, que no, ni así lo creían. En el versículo 24 le digo, apartado porque la niña no está muerta, sino muerta. Y se burlaban de él. O sea, no, porque Bueno, se burlaban antes, pero después del milagro. no, claro, entonces, Aunque cuando resucitó a Lázaro, los fariseos que no querían creer en él, en vez de creer, ¿qué trataron de hacer, Francisco? Querían matar a Lázaro para que no hubiera evidencia, porque así era de malo su corazón, ¿verdad? Bien, tenemos un minuto para 1 o 2 comentarios más de esta parte. Yo sé que vamos un poco rápido, pero en este año, eso es lo que vamos a hacer en esta clase para poder leer la Biblia completa en un año, y no vamos a poder tocar todos los temas, obviamente. Pero sí queremos tocar unos puntos sobresalientes, dudas, preguntas que tienen sobre lo que hemos leído, y lo demás pues seguiremos estudiando. Yo espero. Exactamente. Exactamente. Así mismo. Definitivamente. Ahora yo espero, no vamos a repasar esta parte, yo espero que cada uno de ustedes también, al leer la Escritura, tomen en cuenta las últimas 2 preguntas aquí, o últimas 2 cosas, que no hay que pasar al frente y confesar ni nada, pero en tu propia mente, entre tú y Dios, escribir cosas que no estás haciendo, que debes comenzar a hacer, que la Biblia nos está enseñando, y cosas que estoy haciendo que voy a dejar de hacer. Voy a dar un ejemplo hoy que yo sé que yo mismo tengo que trabajar en esto. Mateo 7. No juzguéis para no ser juzgados. Tenemos que juzgar justo juicio. Eso sí. Pero si ustedes son como yo, a veces uso el justo juicio como una excusa para juzgar en otros lo que yo mismo estoy haciendo. Y tengo que trabajar en eso. Es un ejemplo. Muy bien. Otra cosa que tengo que hacer más, Mateo 10:32. Habla de 3:32 de reconocer, algunas versiones dicen confesar a Jesús delante de los hombres. Es una parte que yo tengo que seguir trabajando para hacerlo
hacerlo más, definitivamente. Así que, como digo, no hay que confesar todas estas cosas, pero di estos ejemplos para que cada uno, al leer la escritura, y estas cosas lo van a encontrar más en el Nuevo Testamento, pero puede encontrar también quizás cosas en el Antiguo Testamento, ejemplos malos de no seguir, como hemos visto varios hoy. Dime. No es que tiene que confesar sino es el modo de usted vivir, confesarse como el maestro, porque ahí demuestra la confesión en el hombre. Como usted actúa en el trabajo, como usted actúa en la calle, como usted actúa, usted le está confesándole a ese hombre cómo es la vida suya y cómo debemos de vivir. Es una manera, pero la Biblia dice con la boca se confiesa para salvación. O sea, no puede, es la vida, pero no puede ser solamente la vida. Exacto. No solamente la vida. Hay momentos sí que cuando uno está trabajando y le está pagando para lo que está haciendo, no puede parar de trabajar, seguir cobrando y empezar a hablar de Cristo. Eso no sería recomendable. Pero hay break, hay momentos de hablar y como tú dices, no vale la pena tampoco hablar si nuestra vida es un desastre. Exacto. ¿De qué vale hablar? Lo que único que vamos a hacer es darle más razón, porque ¿cuántas personas usan a los cristianos como excusa para no seguir a Cristo? Sí, todos son hipócritas, mira cómo viven. Y muchas veces tienen razón, porque nosotros somos así. Y si queremos ganar gente para Cristo, vamos a empezar a tener diferentes actitudes, de en verdad amar como Cristo quiere que amemos, etcétera, etcétera, para que la gente vea a Cristo en nosotros. Eso es importante. Pero hay momentos también que hay que abrir la boca. Hay que hacer las dos cosas. Muy bien. Muy bien, vamos a orar. Señor, te alabamos y te glorificamos. Gracias por el gran plan de salvación que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo y llevaste a cabo por medio de Abraham, Isaac, Jacob, toda esa historia para traernos a Cristo. Gracias por la salvación que tenemos en él. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que tu palabra nos enseña para tu gloria y para tu honor. Cuídanos, Señor. Pido que lo que viene a continuación para su gloria y su honor. Gracias por los alimentos que vamos a participar también en este momento. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.